Nuestra conferencia de cierre está a cargo de una persona muy querida por todos nosotros y nosotras. Se trata de un periodista, docente e investigador de la comunicación. Es profesor consulto titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente dirige la maestría en Planificación e Intervención desde la Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es editorialista del diario Página 12 de Buenos Aires. Dicta clases en nivel de posgrado en nuestra universidad y en otras universidades argentinas y de América Latina. Es un referente en el campo con una visión que ha inspirado e inspira a quienes creemos que otra comunicación es posible. Recibimos con un fuerte aplauso al querido Washington Blanco. La verdad que estoy re contento de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por la paciencia que van a tener en escucharme. Bueno, ustedes son muy audaces con la pregunta que plantearon. Esta idea de comunicación estratégica barajaría de nuevo me puso a pensar. Siempre es difícil caracterizar y analizar el tiempo que a cada uno y a cada una le toca vivir. La contemporaneidad hace complicado lo complejo. Y gran parte de las veces nos presenta como indescifrables los momentos de la historia que protagonizamos, con independencia del lugar o la responsabilidad que ocupemos. Edgar Morin nos recuerda, y cito, que legítimamente le pedimos al pensamiento que disipe las brumas y las oscuridades, que ponga orden y claridad en lo real, que revele las leyes que lo gobiernan. Y por ese motivo, sigue diciendo el filósofo, el término complejidad no puede ser más que expresar nuestra turbación, nuestra confusión, nuestra incapacidad para definir de manera simple, para nombrar de manera clara, para poner en orden nuestras ideas. Nunca mejor que este momento histórico, político, comunicacional, para escuchar a Edgar Morin. Lo complicado es diferente de lo complejo. Toda realidad es compleja por sí misma y demanda una determinada racionalidad para vincular lo nuevo y lo viejo, las partes y el todo. Cuando se carece de esa racionalidad, todo se vuelve entonces complicado y al mismo tiempo imprevisible, porque las partes pierden visibilidad en la inmensidad de un océano crispado, porque las novedades nos sorprenden o nos abruman, porque las categorías con las que hemos venido funcionando no son aplicables o dejan de ser útiles. Les cuento que el domingo pasado hubo elecciones. Creo que esto es lo que nos está pasando ahora en la sociedad y en la comunicación en particular. Morin afirma que el pensamiento complejo une, contextualiza y globaliza, reconociendo lo singular y lo concreto. Podríamos decir que se trata de la capacidad de comprender la realidad a través de la integración de la incertidumbre, el orden, el desorden y las múltiples interacciones de las partes, en lugar de analizar cada una de ellas por separado y fragmentada la totalidad. Para hacer esto hay que sortear los límites disciplinarios, traspasar esas fronteras y recuperar la transversalidad analítica. ¿Para qué? Para volver al caos. ¿Cómo se entiende esto? La modernidad no solo nos ordenó la vida, sino que elaboró disciplinas científicas
para interpretarla y para explicarnos sus dinamismos, sus movimientos y la manera de resolver los conflictos. Fuera de este orden en el que fuimos instruidos y que aprendimos, todo es desorden. Y la vida carece de cualquier sentido ordenador válido. La modernidad presentó el caos como un espacio de ausencia del orden, de la vida y del sentido. Ahora estamos frente al desafío de resignificar la noción de caos. Morán sostiene que en la visión clásica, cuando una contradicción aparece en un razonamiento, era una señal de error. Significaba dar marcha atrás y emprender otro razonamiento. Pero en la visión compleja, cuando se llega por vías empírico-racionales a contradicciones, ello no significa un error, sino un hallazgo y una capa profunda de la realidad que justamente porque es profunda no puede ser traducida a nuestra lógica. Reivindicar el caos como un lugar donde se genera la vida, la estructura, el logos, el sentido de un otro orden, es un espacio liberador. Es un procedimiento que nos permite ampliar los límites de la razón, liberándola de explicaciones unidimensionales, positivistas, esas mismas que nos legó la modernidad. Te equivocaste de tema. Vamos a ver. En todo caso, vamos por partes. No menos cierto es que el transcurrir del tiempo y la mirada histórica retrospectiva, también cargada de información y categorías que se fueron atesorando de manera tan experiencial como racional, eso nos habilita para comprender, al menos en parte, lo que hoy vivimos. Pero se trata de un ejercicio insuficiente. Estamos sorprendidas y sorprendidos por el momento histórico, porque vivimos en tiempos de fragmentación, de disociación en múltiples escenarios. Tiempos en los que los modos de producción están en permanente transformación. No se corresponden con hábitos culturales aprendidos y arraigados, pero al mismo tiempo están puestos en jaque de manera constante por la presión vertiginosa de los cambios tecnológicos que impactan de manera diversa de acuerdo a las franjas etarias y la condición social. Hay, amigos, amigas, compañeros, hay cambios en la noción del tiempo, porque la inmediatez se impone. Todo es ahora o no es. Hay cambios en el espacio. Es ahora, pero es aquí. Un aquí que tampoco es tangible, porque está captado por la imagen y por los símbolos. O mejor dicho, es un aquí y ahora nuevo, que modifica las rutinas, los consumos, la manera de compartir, de relacionarnos, de vincularnos, de significar, para producir, para asociarnos, para amar y crear lazos que perduren en el tiempo. ¿En qué tiempo? Existen nuevos modos de explotación. Miremos un poco la historia. La Escuela de Frankfurt nos alentó acerca de la razón convertida en un instrumento de dominación. Adorno y Horkheimer le pusieron título a esa categoría. La llamaron razón instrumental al conocimiento transformado en poder. Hoy, inmersos en la era digital, el poder se reinventa en base a los algoritmos, que son capaces de decidir trayectorias y de medir hasta las emociones. Captar nuestra atención, la de los seres humanos, todos estamos en esa categoría, ¿no? Captar nuestra atención, la de los seres humanos, se convirtió esencialmente en un recurso económico.
un modo de acumulación de capital. El mundo digital funciona como una fábrica en la que los gestos se registran como hechos y los datos son siempre una mercancía. Podríamos decir que el siglo XIX se caracterizó por la explotación de la fuerza de trabajo. En el siglo XXI, todos y todas somos explotados mediante los datos, que se extraen de nuestra atención puesta al servicio de la acumulación sin que nosotros nos demos cuenta, sin ser retribuidos por nuestro trabajo, trabajamos para ellos, y a costa de nuestra salud mental. Así las cosas, el paradigma digital reemplaza al paradigma humano, de tal modo que el primero se ubica en el lugar de la referencia para la verdad, por una parte, y para la productividad, por otra. La ciencia ya no aspira a explicar el mundo, sino que se transforma en una ingeniería cuyo propósito es engendrar otros mundos. En eso trabaja la inteligencia artificial, pretendiendo sustituir el cerebro humano, con una limitación. Las máquinas y los sistemas pueden imitar y hasta mejorar patrones, pero carecen de sentimientos, no tienen sensibilidad, no sufren. Todo esto último es propio e inseparable de la condición humana. Pero hasta las máquinas que funcionan de acuerdo a la manera como han sido programadas, a veces nos dan sorpresas. Un solo ejemplo. En la segunda semana de octubre de este año, y en medio de la enorme crisis económica del país, el presidente Milei anunció con gran despliegue una inversión que estimó en $25.000 millones para la instalación de un centro de datos en la Patagonia, como parte del proyecto denominado Stargate. 25.000 millones, no me lo puedo imaginar, ni siquiera, no en pesos, no me lo puedo imaginar en billetes de dólares. Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa que debería llevar adelante el emprendimiento, respaldó el anuncio en un video. El sitio de la política online decidió consultar a la inteligencia artificial sobre el proyecto y recibió la siguiente respuesta. Les voy a decir la respuesta textual. Ahora, contestó la inteligencia artificial, voy a abstraerme de toda narrativa anamable, del sesgo positivo por tratarse de OpenAI, y voy a dar una hipótesis cruda, técnica y estratégica de lo que este anuncio podría ser realmente. Y a continuación, la inteligencia artificial sostuvo, no es un proyecto de inversión, sino una declaración de lealtad. Fundamentó que $25.000 millones es un número ridículo para un data center. A modo de comparación, los centros de datos más grandes del mundo, los de Microsoft en Estados Unidos y Arabia Saudita, tienen inversiones de entre 1.000 y 5.000 millones por un campus completo. En general, una inversión de $25.000 millones se destina a infraestructura nuclear, ferroviaria o energética de escala continental. Y la inteligencia artificial remató diciendo, si se llega a hacer, será el precio de entregar partes clave del tablero nacional a intereses que no necesariamente buscan el bienestar social, sino el control regional. Y agregó, la inteligencia artificial opina políticamente. Milei está alineado explícitamente con Trump
y su discurso anti-China, anti-Rusia y pro-libertad se ajusta perfectamente a la estrategia geopolítica de contención de influencias emergentes en Sudamérica. No lo escribí yo, lo dijo la inteligencia artificial. ¿Quién le dicta? No, eso no lo escribí acá, pero va por cuenta tuya. Las máquinas no tienen sentimientos, no se emocionan, pero en algunos casos pueden poner en evidencia la mentira. Advertimos sobre las fake, hay que decir fake news, porque si uno dice noticia falsa, está mal. O los anuncios distorsivos que intentan la manipulación de las audiencias ciudadanas. No todo funciona como es programado y como nosotros y nosotras pretendemos. Ahora, ustedes dicen barajar y dar de nuevo. Me sumo a la idea que es también un desafío, siempre y cuando ello no signifique que barajar y dar de nuevo equivale a borrón y cuenta nueva. Es preciso repensar a partir de un nuevo análisis situacional, caracterizar a los jugadores, ver los intereses en juego y sacar renovadas conclusiones. Y vuelvo a Morán, volver a poner en orden y volver a poner orden y claridad en lo real. Revelar, exponer, exhibir las leyes que gobiernan esta nueva coyuntura. Es una tarea no menor, barajar y dar de nuevo. Y permítanme rescatar a Carlos Matus, aquel economista que hablaba mucho de comunicación y que fue ministro de Salvador Allende. Matus decía que conocer la realidad no se agota en la comprensión de las cosas. Debe incluir además la comprensión de las ideas, las creencias y los valores. Y afirma, por lo tanto, es un proceso social contradictorio y conflictivo. La realidad consiste no solo en lo que yo creo que es, sino en lo que los otros creen que es. Conocer la realidad es también conocer las ideas, las creencias y los pensamientos de los otros. Y nosotros a veces creemos que las sabemos todas. En otra palabra, lo que nos está reclamando es aportar datos, pero también indagar en las intenciones, en las subjetividades, en los propósitos y en los fundamentos de la realidad que estamos viviendo. Dando por válido lo anterior, me atrevo a decir que en muchos aspectos de la vida, pero en particular a lo referido a la comunicación, en todos sus órdenes y niveles, nos está tocando ser partícipes, como actores, pero también como víctimas de un momento sumamente singular de las prácticas comunicativas. Por las transformaciones tecnológicas, pero también por los modos de producción y consumo de los mensajes, los procesos de producción de sentido y los impactos que todo lo mencionado tienen en la vida cotidiana, en la economía, en la política, en la cultura. No sin razón, alguien podría decirme o decirnos que esta es la excusa, nunca perfecta, que podemos dar ante la falta de respuestas o explicaciones. Puede ser verdad. Y no quiero eludir la responsabilidad de esas respuestas. Pero no menos cierto es que la velocidad de los cambios, la novedad de los mismos y los impactos en la vida social se suceden de una manera tal que resultan difíciles de captar para la mente humana, en primer lugar, pero también para quienes tenemos que lidiar con esos cambios, interactuar en los nuevos escenarios, tomar decisiones y, como si fuera poco, tener que dar explicaciones. Y vuelvo a los datos, porque me parece que no se puede pensar este desafío de la comunicación estratégica si no es a partir de considerar cómo lo juegan los datos hoy en nuestra vida. Nuestros datos se han convertido en la nueva materia prima del capitalismo, que antes se basó
que antes basó su acumulación de riqueza a través del capitalismo industrial. Y los datos son comunicación. Porque como bien lo señalan en un libro muy interesante, Couldry y Mejías, la evolución del capitalismo no habría sido posible sin los cambios radicales que se han producido en los últimos 30 años en las estructuras de comunicación, en concreto en la integración de los sistemas informáticos a la vida humana en muchos niveles. Lo que cambia es el orden económico y los factores que lo condicionan. Operar sobre la base de los datos y con los datos es la forma de poder por excelencia, y nada de ello está desvinculado de la comunicación. El colonialismo, que en otros tiempos se ejerció mediante la conquista de nuevos territorios, hoy se expande a través de redes digitales, por lo cual transitan los datos, y esta es la forma de crear valor. Quien controla los datos ejerce el poder. ¿Qué entendemos por datos? Son los flujos de información que pasan por la vida humana en todas sus formas, a las infraestructuras que lo recogen y las procesan, convirtiéndose en el punto de partida para generar beneficio a partir de datos. Los datos abstraen la vida al convertirla en información que se puede almacenar y procesar en las computadoras, y se apropian de la vida al convertirla en valor para el tercero. Somos nosotras y nosotros quienes alimentamos la industria de datos con cada clic, con cada posteo, con cada consulta a la web. Todos nosotros, cada uno de nosotras y nosotros, somos una fuente inagotable y también inconsciente de información que otros, aquellos que controlan los flujos, convierten en riqueza, generando poder económico. Hay una nueva forma de colonialismo cimentada en los datos. El capitalismo clásico se apoyó en la explotación de la fuerza del trabajo, como lo explicó Carlos Marx en su momento. En cambio, el capitalismo de datos puede llegar a ser no laboral, aunque eso no significa que desaparece la explotación física. Es la apropiación de la vida. La materia prima es la persona. Los actores que la protagonizan son nosotros en la vida cotidiana en nuestras sociedades. Esta nueva realidad de transformación tecnológica modifica esencialmente la vida cotidiana de las personas, su modo de vinculación, pero también condiciona su manera de pensar, de razonar, de gestionar, de tomar decisiones. Tales transformaciones se instalan en nuestros modos de ser y actuar hasta el punto que inciden en la manera como nos relacionamos, cómo nos expresamos, pero también determinan la agenda, en qué pensamos y con qué categorías lo hacemos. ¿Qué prioridades nos planteamos? ¿Qué consideramos importante y qué es lo accesorio? Así se trastoca, esto sin hacer un juicio a priori, lo que hasta no hace mucho tiempo nombrábamos como escala de valores. A modo de ejemplo, hay una tendencia muy grande, seguramente en esta facultad no, pero yo lo veo por ahí, al yo meresquismo. Yo me lo merezco todo. Yo me lo merezco todo. Todo y antes que todos. Dejando atrás el sentido de lo comunitario, desplazando la noción de solidaridad que fundamenta lo comunitario. Yo me lo merezco. Pero para ir también a situaciones que generan estas transformaciones, hagan memoria cada uno de ustedes
y cada uno de ustedes de sus posteos en las redes sociales o de sus participaciones en los debates que allí suceden. ¿Qué ocurre después de las intervenciones? Comenzamos a recibir un bombardeo de información sobre esos temas, de publicidad y también de apelaciones a lo emocional. Esa suerte de invasión o acoso tiene por lo menos dos características: la inmediatez y la fragmentación, que toma las partes separadas del todo y presentan a cada una de ellas como la totalidad, lo único, existente y atendible. La atención debe centrarse allí y solamente allí. Así lo demanda la apelación y la presión permanente que, como un repiqueteo digital, emerge de las pantallas alimentadas por los algoritmos. A ello se agrega que la inmediatez se entrena en la ludopatía. Es el germen de una práctica relacional. Se valora el mérito de arriesgar, aunque nada garantice el éxito. Y se exhibe a los influencers como líderes, para luego convertirlos en líderes sociales. La validación digital sustituye la valoración social. Tampoco hay intercambio colectivo para llegar a esa legitimación. Todo es punto a punto. Estímulo y respuesta refleja para reforzar a los iguales con los iguales. Son burbujas, nichos de aislamiento, aunque se denominen a sí mismas comunidades digitales. La suma de estas nuevas realidades conspira contra la posibilidad de analizar, de reflexionar, haciendo todo complicado e impidiendo la perspectiva de la complejidad que vincula, anuda, relaciona de manera tal de ordenar de otra manera nuestras ideas y de religar y percibir lo emergente. La combinación de inmediatez con velocidad obnubila las posibilidades de razonar, porque invade, atosiga y al mismo tiempo exige respuestas también inmediatas al alcance de un clic que sustituye el discernimiento y simplifica la complejidad hasta hacerla imposible de comprender. El dedo actúa por reflejo y ante este estímulo se anticipa la razón y genera capital para otro. No perdamos de vista que esta realidad también afecta al orden político, porque la ponderación política necesita no solo de los tiempos, sino de la vinculación de los elementos, de la comparación y de la confrontación para la construcción de alternativas en el diálogo desde la diferencia. ¿Te hablo demasiado? Ya. Ustedes saben cómo es eso, ¿no? Cuando uno es así, levanta la cabeza y diga alguno que ya está haciendo. Entonces uno dice, voy terminando. Mentira. Es mentira, es simplemente el recurso que uno tiene para seguir un rato más, ¿no? Así que ni siquiera le voy a decir que voy terminando, todavía me faltan algunas cosas. No se me escapa, o no se nos escapa, que todo lo que yo vine describiendo se hace y promueve desde la perspectiva de los intereses del norte dominante. Atendiendo entonces a nuestra ubicación en el sur, creo que vale preguntarnos ¿qué significa hoy que el norte global piense lo comunicacional desde la lógica de la conectividad y el rendimiento? A renglón seguido, yo creo que la pregunta es ¿cuál debería ser el punto de partida desde el sur, desde nuestro sur? La convivencia
la reciprocidad. Se trata de una diferencia que no es apenas semántica, sino civilizatoria, y que podría funcionar como la tensión principal para interpelar tanto a la razón algorítmica como al tipo de razón relacional que la sostiene. Aquí, a mi juicio, se abre un espacio para reinstalar el debate sobre la comunicación. En una obra reciente titulada Intersticios, enredos, intersecciones y disrupciones, un amigo muy querido, el investigador boliviano Adalid Contreras Baspinero, insiste en la pregunta que se reitera una y otra vez entre quienes hacemos comunicación desde el sur del mundo. ¿Qué entendemos por comunicación? La discusión se vuelve más relevante todavía en tiempos como los que atravesamos, empapados de pragmatismo instrumental y funcionalista, que inunda gran parte de los profesionales del campo, que, felices y contentos, danzan entre algoritmos que creen que operan y gobiernan, más allá de las respuestas reales o supuestas de sus presuntas habilidades. Esto se agrega ¿a qué? A la constante presión de la inmediatez para modelar conciencias e impactar en las conductas de las personas con propósitos económicos, sociales, políticos y culturales. En su obra, Adalid, que insisto, cada vez más importante como contribución al pensamiento latinoamericano, Adalid afirma que la perspectiva de la comunicación vista desde el sur se apoya en la tríada relación, diálogo y participación. Uno no puede hablar de comunicación porque si no queda fuera de foco, si no hace una cita de Jesús Martín Barbero. Ustedes saben que se hacía hasta en los exámenes, ¿viste? Uno tiene que encarar algo de Jesús Martín Barbero, puedo, ¿no? Pero yo quiero recurrir a una cita de Jesús Martín Barbero, el gran maestro, pero no ni travesía, ni de los medios a las mediaciones, sino a la tesis de filosofía, a la tesis de filosofía que Jesús Martín Barbero escribió cuando ni siquiera se pensaba como comunicador latinoamericano. ¿Sí? Tesis de filosofía que hizo como parte de su condición de cura católico allá en Lovaina. Ese libro está publicado acá, se lo recomiendo. El título es Praxis de Liberación. Y van a encontrar transversalmente en un libro que es de filosofía, que es una tesis doctoral de filosofía, van a poder explicar, o por lo menos yo lo pude hacer, por qué Jesús Martín Barbero pensó las cosas que pensó en términos comunicacionales. Están todas escritas ahí. Están todas escritas. Y en ese libro, y cito, dice Jesús, dialogar es entrar en una relación de persona a persona, es lanzar una palabra al encuentro, no de una resonancia, sino de una respuesta. Cuando me dirijo al otro, no es un discurso universal que yo busco, sino por el contrario, su palabra particular. Hacer una pregunta es asumir un nombre. En su respuesta o su mudez, el otro acepta o no formar un nosotros, que hace posible la comunicación. El diálogo se teje así sobre un fondo de nombres, o mejor dicho, de pronombres personales que forman la textura de la intersubjetividad. Y esto es a lo mismo que se refiere a Dalí cuando dice trabajemos sobre el diálogo, la relación y la participación. Adalid dice además que la comunicación es el atributo de intercambio
poniendo en común sentimientos, conocimientos, valores y prácticas para construir el sentido de la vida. Y agrega que la comunicación se hace en los procesos que se dinamizan en espacios donde se expresan diversidades culturales, identidades diferentes y subjetividades que se construyen y constituyen en significaciones. Entonces, la noción de comunidad como un todo de convivencia esencial en la definición de comunicación es el lugar donde se encuentran las individualidades consigo mismas y con su entorno social. Se nutren las construcciones discursivas, se construyen las prácticas sociales y se decide el sentido de los cambios, que no operan solamente en las condiciones de vida, sino también en la trama de relaciones comunitarias caracterizadas por la colaboración, la solidaridad, la cooperación y la expresión de la palabra. Y desde esta perspectiva, permítanme decirles que comunicación es también y primordialmente un acto de esperanza. Vivir la comunicación así es un acto de esperanza. El rescate de esta perspectiva desde el sur resulta sumamente relevante en tiempos como el presente, en el que hemos dejado en manos de los algoritmos todo aquello que resulta inexplicable, otorgándole al algoritmo poderes y motivaciones que simplemente no tiene, porque detrás de cada algoritmo hay programadores, hay decisiones, hay objetivos comerciales. Y porque, además, las plataformas y las redes generan un espejismo de personalización que no es tal, porque nos hace ver solo una pequeñísima parte de la realidad, lo que el algoritmo cree que podemos ver o que queremos ver. Y hasta más allá, se filtra en nuestro sentido de identidad, empujándonos a creer que solo somos un conjunto limitado de preferencias visibles. Es como si armara una caricatura de nosotros mismos y de nosotras mismas. El algoritmo no es un... Estoy haciendo una apología, estoy haciendo un... ¿No? Ustedes van a hacer... Es una pelea contra el algoritmo, pero... El algoritmo no es un ente abstracto, sino una forma actual de colonialidad del ser y del saber, donde las jerarquías del dato reproducen las jerarquías históricas del mundo moderno colonial. El algoritmo es también el soporte de una operación político-comunicacional que destruye lo colectivo, que profundiza el individualismo y reduce la noción histórico-cultural de la comunidad acuñada desde el sur. Para la operatividad del algoritmo, la comunidad es el nicho que incorpora, aglutina y organiza a los adherentes para que, actuando como manada, enfrenten al enemigo que piensa distinto. La transmuta de tal manera que la reduce en su sentido histórico y la resignifica como suma de individualidades que no conforman un colectivo. Ese tranquilo no me quedan ni 10 páginas. Porque hay una cara asustada, pero no, ese tranquilo. Ustedes lo equivocaron. Ya terminas. Pero eso no lo dije todavía. Por ese mismo motivo, restringir la cuestión comunicacional a la idea, por ejemplo, de la libertad de expresión, a la posibilidad individual, así sea profesional, de manifestarse sin restricciones y hacerlo mediante la recurrencia a la mentira sistemática y con prescindencia del daño personal y social que se puede causar, es otra vez
una caricatura de lo que se entiende por derecho a la comunicación. El derecho a la comunicación establece un proceso de transición con enriquecimientos permanentes en el camino que vincula la libertad de los individuos a expresarse con el derecho de los pueblos a comunicarse, democratizando para ello el acceso, la producción, la circulación y la resignificación discursiva de la vida cotidiana y de la praxis ciudadana. Producir comunidades de la comunicación en la actualidad es, ni más ni menos, que rehacer los lazos simbólicos que este mercado digital fragmenta. El derecho a la comunicación incluye, pero no se agota en la libertad de expresión. Es un derecho ciudadano, un derecho humano esencial a la convivencia democrática en la diversidad y habilitante del conjunto de los derechos, y que por esa razón tiene que ser garantizado por el Estado con políticas públicas pertinentes. En este contexto, hay que enfatizar la necesidad de la presencia del Estado y su papel, que no puede ser un mero espectador de la esfera digital, sino el garante imprescindible, tarea seriamente puesta en cuestión en este tiempo de individualismo, emprendedurismo y neoliberalismo. Mientras tanto, hay que explorar nuevas tareas para espacios de la sociedad civil, para que allí se articulen tanto el valor de lo público como de lo estatal. Hay que recomponer significantes. Se trata de encontrar herramientas que nos permitan operar en esta realidad, echando raíces en la vida cotidiana para que desde allí se puedan construir alternativas. Entre otros ejemplos, miremos al trabajo colectivo en la economía social y popular, en la comunicación comunitaria, en el arte popular. En todos estos ejemplos y en muchos otros, hay cruces valiosos entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo colectivo, apoyado en raíces histórico-culturales, algunas antiguas y hasta ancestrales, y otras que emergen inteligente y creativamente de los procesos de transformación en la cotidianidad. Visto así, pensar la comunicación desde el sur implica desarmar la matriz epistémica que legitima aquellos dispositivos tecnológicos, porque los algoritmos, al seleccionar lo visible, reinstalan la invisibilidad de los otros. ¿Y la comunicación estratégica? Algunas cosas voy a decir, la comunicación estratégica. Pero para eso voy a volver a mencionar a Jesús Martín, que dice: la comunicación, dice Jesús, es el hecho social total por excelencia. Y a la colega Sandra Mazzoni, que dice que pensar la comunicación es pensar el momento relacionante de la diversidad sociocultural. Pensar la comunicación estratégica, compañeros, compañeras, colegas, nos demanda recuperar la mirada integral de la comunicación, sin excluir de manera alguna la novedad que introducen los desarrollos tecnológicos, la operación de los algoritmos y la inteligencia artificial. Pero tomando en cuenta que la centralidad es la de la condición humana, la persona que habita y se desarrolla en comunidad, en tanto y en cuanto actor relacional que genera redes y procesos de organización basados en intercambios conversacionales que hoy quedan sometidos a la lógica algorítmica. Desde la comunicación estratégica podemos trabajar en la revolución de los sentidos, actuando sobre los significantes culturales profundos y presentes en los intercambios conversacionales, presentes y actuantes pero invisibilizados, que expresan y forjan la producción colectiva de sentidos. Hay que hacer emerger nuevamente el sentido de la vida, de la solidaridad, de la comunidad, sin resignarnos a la idea de que estos son valores inexistentes, están sofocados
invisibilizados, pero no vencidos. Hay que poner en evidencia los nuevos y falsos dioses de la comunicación. No solo denunciarlos, sino desarrollar estrategias que permitan ejercer otras voces y otras perspectivas. Lo decíamos antes, lo reafirmamos ahora. Las civilizaciones antiguas explicaban lo inexplicable con dioses caprichosos. Hoy, en pleno siglo XXI, hemos reemplazado esos dioses por algoritmos, otorgándoles a ellos poderes y motivaciones que simplemente no tienen. Detrás de cada algoritmo hay programadores, decisiones, objetivos comerciales. No son entidades místicas, sino herramientas diseñadas para cumplir funciones concretas. Para hacerlo, tenemos que barajar de nuevo. Hay tareas por delante. Desde la academia y la investigación, debemos estudiar los procesos comunicacionales, develar y denunciar los existentes y generar modelos alternativos basados en los principios de la comunicación desde el sur. No sigamos, si queremos leamos, pero no sigamos comprando interpretaciones que solamente vienen del norte. Desde la política es necesario potenciar acciones de incidencia, pero también de visibilidad y promoción de actores políticos, culturales, hoy desatendidos y marginados. Es imprescindible que la comunicación se incorpore en la agenda de la política, no como un recurso instrumental, sino como parte esencial de la construcción de poder. Y esto debería llevar a la generación de políticas de comunicación basadas en derecho a la comunicación, entendido como derecho humano y transversal. Desde las organizaciones de base, es preciso promover a las y los actores sociales como protagonistas para visibilizar sus realidades, no solo como ejercicio de la resistencia y demanda, sino como fuente imprescindible de otros horizontes, incorporando sus sueños, sus demandas y escenarios de futuro como base de un proyecto colectivo. De esta manera, la comunicación estratégica tiene que apuntar a religar lo fragmentado, a partir de los sueños y de las imágenes del futuro de los actores de base en la vida cotidiana, para ser soporte del entramado de procesos de transformación. La pregunta que ustedes me van a hacer es si es posible hacer todo esto utilizando las mismas herramientas diseñadas para la dominación. ¿Hay otras opciones? La respuesta no es sí o por no. Tenemos que trabajar en otro proceso de apropiación y utilización de las tecnologías existentes. Desarrollar otras metodologías sobre la base de nuevos criterios y miradas basados en principios de justicia y derechos. En este mismo proceso es posible que surjan otras herramientas de diverso tipo, basadas en la inteligencia humana y puestas al servicio de la noción de comunidad construida en clave de justicia y solidaridad. Ese tiene que ser el parámetro sobre el cual podemos edificar estratégicamente otra comunicación para otro mundo posible. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Washington, como le acabo de decir, es lo que veníamos a escuchar, o es lo que yo venía a escuchar por lo menos. Nada, levanté así al voleo un par de las palabras o las frases, digo, palabras y frases que son conceptos en sí mismos y que son idea para traccionar para adelante. Praxis de liberación, esperanza, resistencia, no resignarse, construir sueños, nuevos horizontes, proyectos colectivos, recuperar los lazos, la transformación, construir poder, pensar en justicia, derechos humanos, solidaridad, comunidad. Un poco cuando lo convocamos a Washington para el cierre de esta charla, de este panel, no sabíamos cuál iba a ser el resultado
de la elección de hace solo 5 días, pensamos quizás que un horizonte distinto podía estar asomando. Parece que no, y parece que entonces tenemos que seguir prestando atención a qué es lo que pasa en estas otras edades, qué pasa en estas otras construcciones que se están dando. Dicho esto, gracias Washington. Como siempre, un placer escucharte. ¿Preguntas? ¿Consultas? Aprovechenlo. Sí. Ahí está, aprovechenlo. No viajé tanto para... Claro, no viajaste. Además, se le ocurren Tiene preguntas. decisiones. Así que... Permiso para grabar, porque para mí es un hito. Sí, por favor. Gracias, Mauricio. ¿Este funciona? Sí. nosotros también. Trabajo como abogada a la mañana y como comunicadora a la tarde, y la unión de estos dos campos es donde vengo a encontrar hoy argumentos sólidos para seguir armando mi proyecto de tesis. Estoy doctorando en comunicación por la UCA, y entonces mi pregunta, gracias, Nali, más solidaria no puede ser. Mi pregunta concreta para poder llevarlo a cabo como material que voy a parar en mi investigación sería: de este concepto de ciudadanía comunicacional que hemos leído tantas veces y repensado tantas veces, quiero volcarlo a lo que tiene que ver con el servicio de justicia. ¿Cuán importante, sí, hay mucho para decir, pero cuán importante sería, maestro, que la herramienta del lenguaje claro siga ganando terreno para que entonces esta vocación esperanzadora que tenemos que ir a hacer, los que hacemos comunicación en diferentes campos y en particular en la justicia, en el derecho, finalmente se logre y que no sea algo que empiece a sacar los pies de la tierra, sino que vaya bajando cada día más? Concretamente, el lenguaje claro es una herramienta que puede lograr todo lo que hemos escuchado hoy. La respuesta la das vos, o sea, yo creo, efectivamente, yo creo que eso es una herramienta. A mí, yo dirigí durante como 13 años la maestría en comunicación institucional en la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? Y ahí la mayoría, por lo menos las primeras cortes, venían todos los maestrandos venían del Poder Judicial. Un enorme trabajo para resignificar, hasta resignificar todo, el lenguaje, la gestualidad, la institucionalidad. Es una barrera enorme, no te lo voy a explicar a vos, pero yo creo que ahí es esto, es decir, me parece, pero no es la única, es decir, yo creo que esta idea de romper el corsé de las disciplinas, me parece, a mí me sirve mucho, ¿viste? Porque efectivamente fuimos formateados para pensar cómo vos sos abogado, vos sos economista, vos sos esto, y todos y todas estamos formateados. Y no digo, eso sirvió en un momento, sirvió para ordenar el conocimiento, pero ahora se convierte en una barrera a veces insalvable. Entonces, la cabeza me la abrió, la cita que yo estaba haciendo de Jesús Martín no es un texto, es una conversación que yo tuve con él la última vez que vino a Buenos Aires, hablamos días, ¿no? Y me machacó todo el tiempo en esto. Hay que romper el corsé de las disciplinas porque si no, no podemos comprender el momento que estamos viviendo. No podemos comprender el momento que estamos viviendo. Entonces, aprendamos de la historia, pero esto, rompamos transversalidad, multidisciplina, interdisciplina, construcción transversal, que no solamente es una cuestión disciplinar, sino también es un desafío a la escucha, a escuchar otras cosas. Miren, Pablo Freire, una de las cosas que insistía es potenciar la palabra a partir de la escucha. La palabra, nosotras y nosotros, comunicadores y comunicadoras, saquémoslo de la cabeza que nosotros solamente nuestra eficacia está en decir cuánto decimos y cómo lo decimos. Eso solamente se cambia si somos capaces de escuchar, y de escuchar bien, y de escuchar con oídos abiertos a la diferencia.
también a lo que no nos gusta escuchar. Entonces digo, me parece, no sé si te respondo, Sí, pero me parece que es por ahí, ¿viste? Gracias. No, por favor. Otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Es un placer conocerlo finalmente. Sabe que yo tuve la posibilidad de leer sus textos en la materia de animación sociocultural y dije, ¿quién será? ¿Quién será? Es un honor tenerlo. Finalmente lo veo. Mira, yo te voy a contar una cosa. Mira, hace muchos años, porque yo tengo muchos años, ¿no? El almanaque, ¿viste? Me encuentro en un congreso en Córdoba. Viene una estudiante, una compañera, en el tiempo todavía había fotocopias, ¿viste? Venía y me dice, ¿me puede firmar esto? Digo, ¿y qué es esto? Son fotocopias de sus apuntes. Le digo, claro que te lo firmo, yo no te lo voy a firmar, pero ¿por qué temblás? Me dice, usted no sabe lo que es hablar con la bibliografía. No. Entonces yo le dije, no, sí sé, porque yo tengo mi propia bibliografía. Y cuando habla me pasa lo mismo que te pasa a vos. Pero, mire, yo más que nada mi consulta es, en base a todo lo que vino hablando de conversar con el otro, de tratar de abrir hacia lo real, mi pregunta es, ¿cómo hoy podemos dialogar con las nuevas generaciones, más precisamente con la generación Z? Me pasa que yo tengo primas mucho más jóvenes y mucho más chicas que yo capaz a veces intento hablar con ellas y explicarles de ciertas cosas que están ocurriendo y para ellas o ellos, porque muchos son seguidores de la Libertad Avanza, de mis primos, y son primos que no cumplieron los 18 años todavía, Paloma tiene 16 y bueno, Santiago es un poco más grande. Pero quiero hablar con ellos, quiero crear ese consenso, esa posibilidad de dialogar, pero es como que no me permiten pasar la barrera y me siento realmente inútil porque digo, ¿para qué estoy estudiando hace casi 10 años comunicación si yo no puedo ser capaz de, como estudiante de comunicación, poder entablar ese diálogo y ponerlos en la mesa para ver cómo cambiar? Yo sé que los liberales tienen una manera completamente arcaica y yo estoy en contra de todo, porque de hecho se metieron con lo más sagrado para mí, que es la educación. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros desde nuestro espacio para revertir eso, aunque sea empezando a hablar con nuestros primos, con nuestros amigos y llamar al diálogo sin matarnos? Si vos tenés problemas, vos te imaginás. Porque vos decís, son más jóvenes. Yo, ¿sabes cuántas vueltas yo tengo? Esta semana tuve un encuentro con estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa. Y la pregunta que me hicieron es, la pregunta para desatar el diálogo es, ¿para qué estudiamos comunicación? A ver, yo creo que no hay fórmulas mágicas, compa. Y sobre todo, lo que yo creo es que no hay que exigirles a estos interlocutores, a estas interlocutoras, exigirles diálogo desde nuestro lugar. Porque cuando vos estás planteando el diálogo, perdonadme meta, pero digo, vos estás marcando la cancha de ese diálogo. Estás marcando un territorio. Es tu manera de entender el diálogo, es un territorio. ¿Viste? Desertó dice, ¿el territorio qué es? Movilidades transitando. Lo que hay que mirar es cuáles son las movilidades de ellos. Y esa movilidad es escucha atenta. Escucha atenta. Para lo cual todos nosotros y todas nosotras vamos a tener
que bajar muchas de las categorías en las que nos sentimos firmes. Hay que entrar en un terreno que es asumir la incertidumbre, el territorio de la incertidumbre como un lugar de búsqueda. Y vos vas a decir, y para eso me metí 30 materias. 32. No quise exagerar. Pero, digamos, yo creo que es eso, ¿viste? A ver, incluso, se los decía a los compañeros de La Pampa, en este momento es, ¿por qué estudiar? ¿Sabes qué? Primero, para aprender a escuchar. Segundo, para asumir la idea de que sí, que no es malo no saber, que no es malo no tener certezas absolutas. No vamos a tirar todo por la borda, no es borrón y cuenta nueva, pero hay otras categorías que están operando, hay otras significaciones. Y este es un mundo que nosotros nos está tocando descubrir ahora. Entonces creo que, mirá, yo no, disponibilidad, escucha, mucha escucha, me pasa con mis hijos. Tranquilo, que ninguno otra pero me pasa con mis hijos. Conversaba con Santiago y con Gustavo hace un rato de otras cosas. Les voy a contar un ejemplo. No voy a decir en qué lugar. Una universidad pública nacional. ¿Sí? Un estudiante que tenía que dar un final y que estaba en una situación comprometida para la materia. Se comunicó con los docentes y les dijo, no puedo ir. Me van a tener que disculpar, pero no puedo ir. Porque, ¿saben por qué? Porque yo tengo un perrije que está enfermo y yo me siento responsable de mi perrije. Y entonces, los docentes dicen, ¿cómo respondo yo a eso? Ahora, lo entiendo que no, puede ser una vida, pero no, es otro mundo, es otra categoría. Hay que tratar el esfuerzo es tratar de entender. A ver, entender no significa validar todo ni justificar todo, pero hay que abrir la cabeza. Obviamente, yo docente hace 20 años le pego un boleo. ¿Saben cómo? ¿Sabes qué? Vení 4 años más, ¿viste? ¿No? Pero, digo, otra vez me pasó me dijo, un día uno que no aprobaba nunca vino y me dijo, le preguntaba a uno, yo una cosa, otra. Digo, flaco, así no. Porque además, obviamente, mis compañeros de cátedra, que ya lo conocían, me lo mandaron a mí. Ahí está el titular. Entonces le dije, flaco, fácil, decime, ¿qué entendés vos por comunicación? Sacó pecho el hombre, ¿viste? Y dijo, no, eso sí, producción e intercambio de sentidos. ¿Y eso qué significa? Profe, eso es un mito, no se explica. Ese era aquel mundo, en aquel momento. Hoy, no para. Esto, ¿qué significa? ¿Cómo leemos en la vida cotidiana que en Buenos Aires en este momento hay más animales de compañía que hijos? Yo no tengo la explicación, pero es un dato. Es un dato que circula en este espacio. O que el principal, el otro día hablando con un psiquiatra especialista en adicciones, me dijo, ¿sabés cuál es el principal problema que yo atiendo hoy en psiquiatría de adicciones? La ludopatía y la deuda de las familias a raíz de la ludopatía. Hay otras cosas que están pasando y que nosotros necesitamos ver, escuchar y no prejuzgar. No prejuzgar. Eso no significa aceptar todo, de ninguna manera.
pero no prejuzgar, porque claramente hay categorías nuestras. Cuando nosotros decimos, y no te estoy, digo, cuando nosotros decimos dialogar, intercambiar, estamos marcando un territorio simbólico, porque nosotras tenemos una idea de lo que significa dialogar, una categoría de lo que significa dialogar. Y los pibes y las pibas dialogan con otra cosa, dialogan con el dedito sobre el mouse o sobre el teléfono. Entonces, tenemos que aprender mucho y estar dispuestos y dispuestas a aprender. Sobre todo, gente que tiene un almanaque como el mío. Bueno, muchísimas gracias. No, a ti. ¿Quién más? Vamos con una última, anteúltima. Creo que puedo, sí. Sí. Washington, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablabas recién de que en el fondo de todo esto, o que uno de los ejes de todo esto es una nueva materia prima, que son los datos, y digamos, toda una operatoria que funciona alrededor de eso. Y lo que te pregunto, porque me lo pregunto pero no tengo respuesta, por favor me das una mano acá. Es otro precio. Es otro precio, pero no lo pago yo, así que... No. Después arreglo con el... Ahí va, exacto. Lo que me pregunto es cómo se hace desde la comunicación para ir en contra de un aparato que parece tan enorme y tan ominoso y tan omnipresente, creo que como nunca antes, no sé. ¿Qué herramientas tenés? Pero ¿sabes qué pasa? La respuesta no es desde la comunicación. Otra vez vamos a la transversalidad. Es política económica. Es decir, por eso yo insisto en que lo que tenemos que hacer es incorporar la comunicación a la construcción política. O sea, nosotros solas no podemos, ni lo intentemos. Es, en términos, en categoría académica, es una pelotudez, digamos. No, digamos, es esto, que para mí es una cuestión transversal. Pero, por ejemplo, uno de los problemas es que los dirigentes políticos siguen pensando que la comunicación, digamos a ver qué hay que hacer y después llamemos a los de la comunicación para ver si no nos hacen un posteo, ¿viste? Estamos todos locos. Si nosotras no tenemos presencia ahí, no lo podemos hacer. Ahora, tampoco lo podemos hacer solos, ¿viste? Es un problema político, cultural, económico, que hay que enfrentarlo como tal. No, porque lo otro es mesianismo, ¿viste? Nosotras podemos. No, nosotros somos parte de un engranaje. Es una pelea cultural. Por eso yo hablo de colonialismo. Efectivamente colonialismo, pero es una pelea política, político-cultural muy de fondo. Y cuando estos energúmenos hablan de batalla cultural, creo que saben de lo que están diciendo. No es casual que hablen de eso, ¿viste? Entonces digo, y nosotras nos tenemos que tomar en serio. No sé si te contesto, pero... Sí, está perfecto. Gracias. Bueno. La próxima canto ya, ¿viste? Lo que quieras. ¿Estamos? ¿O hay alguien más? Yo, pero no es una pregunta y es un gracias para la parte en la dicotomía entre lo complicado y lo complejo. No es no complicarse, es rompete la cabeza si querés o andá a conocer lo complejo. Y lo mismo es cuando el otro, con la discusión con el otro es otro. Claro. Y más allá de que vos que alguien venga y me diga quiero dialogar con vos, me está diciendo algo y es una batalla cultural. En una conversación. Pero además, ¿sabés otra cosa? Metémonos en la cabeza que en realidad el otro es absolutamente otro porque es distinto a mí y me enriquece desde la otredad. Porque esa es la otra cosa. Es pretender que el otro o la otra sea igual a mí. Minga. El otro y el otro me enriquece desde su diferencia. Que eso es una cuestión también que hay que meterse culturalmente, ¿no? Y no importa si el otro, después veremos, el otro tiene un modal o el otro, de este o el otro. El otro y la otra me enriquece desde la diferencia. Metámonos esto en la cabeza porque si no, no vamos a dar ni un paso. Gracias.